en endeudarse un 75% más, o sea, inyectar 75% más de dinero para los años 21-23, dar un empujón a la economía europea e intentar gastar, invertir en modernizar la estructura europea y no perder el tren que nos ha hecho perder la pandemia, perder el paso. Entonces, 750.000 millones de euros, de los cuales casi 140.000 millones, casi no, 140.000 millones vendrán a España. Somos el segundo país que más dinero recibe, el primero es Italia, en función del impacto que ha sufrido los países de la Unión Europea con la pandemia, el primero Italia y el segundo España, España con 140.000 millones de euros. ¿En cómo se dividen estos fondos? Pues hay una estimación de 59.000 millones de euros de subvención y luego 67.000 millones de euros en préstamos, que vienen de esos fondos, de planes de recuperación de los Estados miembros. Y luego hay el REACT-EU, que es el antiguo FEDER, para que nos entendamos, para apoyar las políticas de cohesión, que se estima una subvención de 12.400 millones de euros. Es una cantidad de dinero muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Esta acción se aprobó en julio del 2020, y entonces ya se aprobó un borrador nacional, se puso en marcha a los estados, se pidió a partir del 15 de octubre que remitieran un borrador de cuáles eran los planes europeos, los planes nacionales a la Comisión Europea. Ellos han determinado, desde la Comisión Europea, se han determinado una serie de ejes que ahora vamos a hablar, y a partir de ahí, de ese momento, dijo a los estados, por favor, presentarme vuestros planes. La remisión de esos planes, la remisión oficial de esos planes en España, ese España puede, ¿verdad? Se prevé para este primer trimestre del 2021, que está ahora poniéndose en marcha. Se va a evaluar en la comisión durante 2 meses, van a evaluar esos planes, esos borradores, y a partir de ahí se aprobará, se dispondrá el Consejo para emitir una opinión sobre el cumplimiento, sobre si esos proyectos, si esas ideas, si esa ejecución de planes es la adecuada para lo que pide la Comisión Europea. Pero ¿cuáles son los ejes que ha pedido la Unión Europea? Pues ha pedido estos 4 ejes, que son transición ecológica, la sostenibilidad, que tienen que ser proyectos de inversión. Es muy importante invertir todo este dinero en transición ecológica, sostenibilidad, llámese movilidad eléctrica, llámese hidrógeno, llámese energías renovables, transformación digital, la digitalización, digitalizar la economía desde la industria hasta la administración pública. Solo comentar como una temeridad, porque no conocen cómo está la justicia española, pues como una temeridad, como un buen ejemplo, desde Europa se señala la digitalización de la justicia española, para que os deis una idea de cómo es el asunto, y luego también la cohesión social y territorial y la igualdad de género, que tenga un impacto todas estas inversiones, todas estas actividades que van a realizar los estados, tengan un impacto positivo en la sociedad, en este caso sociedad europea. Entonces, desde España, el plan España Puede, se han articulado 10 políticas tractoras para movilizar a la inversión privada. ¿En qué sentido? En que cuáles son, de acuerdo, para responder a esos 4 ejes que ha marcado Europa, España en qué va a trabajar. Pues los principales planes e inversiones se movilizarán en agenda urbana y rural, desarrollo agrícola, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética justa, administración siglo XXI, modernización y digitalización del tejido productivo. Esto para las industrias es lo que nos interesa. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del sistema sanitario. Educación y formación continua, economía de cuidados y políticas de empleo, industria de cultura y deporte y modernización fiscal. Para las industrias, los puntos 5 y 6 son los más importantes, y luego también está la transición energética justa y demás. Estos son los grandes ejes del plan de recuperación. Sobre todo eso, la modernización, digitalización del tejido productivo por primera vez
desde hace mucho tiempo, va a haber una política industrial de España, en España para el año 2030, impulsar la modernización y la productividad del ecosistema industria-servicios. Entonces, centrándose sobre todo en temas de salud, automoción, turismo y comercio, y sobre todo un plan de modernización y de sostenibilidad de la empresa, de la industria, perdón. Eso por un lado. Y luego la reserva estratégica, pacto de la ciencia y la innovación y un refuerzo del sistema sanitario. Creo que de esto poco tengo que hablar, o con todo lo que estamos sufriendo ahora, el tema de la reserva estratégica de productos sanitarios y farmacéuticos y el impulso de un sector industrial acompasado con las necesidades sanitarias, que es lo que hace importante a todo esto. Entonces, todo este dinero, estos 140.000 millones de euros, imaginaros, son alrededor de 47.000 millones de euros lo que se va a recibir durante 3 años España desde el año 21-23, cada año 47.000 millones de años, 10 veces más de lo que estaba recibiendo en los últimos años España por parte de la Unión Europea, bien por fondos FEDER, bien por el Horizon Europe, más del 10%, más de 10 veces más de lo que se estaba recibiendo. Y no solamente eso, para que os hagáis una idea, estamos hablando de casi 47.000 millones de euros cada año. Los que tenemos una cierta edad nos acordamos del plan E de Zapatero, pues que todavía vemos algún cartel en las carreteras. Pues bien, ese plan de Zapatero fueron 8.000 millones de euros. De esos 8.000 millones de euros, que todavía tenemos algún cartel por ahí, a los 46.000 millones de euros, estamos hablando de muchísimo dinero que el gran reto de la administración española es cómo gestionar toda esa cantidad de dinero y gestionarlo bien y gastarlo bien. Y gastarlo, el objetivo es gastarlo. Pero gastarlo bien, gastarlo de acuerdo con las premisas que le han facilitado desde Europa y sobre todo teniendo en cuenta que los famosos, os acordaréis, los famosos hombres de negro vendrán cada 6 meses a controlar de que España esté gastando bien. Entonces, ese doble reto, cómo gastarlo y gastarlo bien para que los hombres de negro que nos van a controlar pues se vayan satisfechos. ¿Y cómo va a funcionar todo esto? Pues van a funcionar de acuerdo, se canalizarán a través de los presupuestos generales del Estado durante los años de ejecución del plan de recuperación, durante los años 21, 22, 23. Tened en cuenta que durante el año 21 y 22 el 70% de esos fondos tienen que estar asignados y para el año 23 todo tiene que estar asignado y todas las obras, todas las inversiones tienen que estar totalmente ejecutadas antes de que finalice el año 26. Es un esfuerzo importante la gestión por parte de la administración pública y va a exigir un esfuerzo por parte de todos para que estos planes se ejecuten bien. Entonces, en los presupuestos generales del Estado del año 2021 se han incorporado ya 27.436 millones de euros en transferencias. En transferencias estamos hablando en subvenciones para nuevos instrumentos gracias a estos instrumentos de financiación. Y ya salió el pasado 31 de diciembre el Real Decreto en que se aprueban las medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para ejecutar este plan, que ha entrado en vigor desde el 1 de enero del 2021. ¿Y cómo van a funcionar estas ayudas? ¿Pueden las empresas, las sociedades, las ONG presentar sus proyectos? Sí. Los diferentes ministerios lo que van a hacer ahora es presentar manifestaciones de interés o expresiones de interés. Es lo mismo. Al final, lo que quieren es saber si en las diferentes líneas, en las diferentes convocatorias que van sacando, yo suelo decir en plan broma, que son como una especie de globo sonda, de saber si hay proyectos suficientes en las diferentes temáticas que van sacando en las convocatorias de expresiones de interés, para que así ellos puedan articular las convocatorias e intentar que ese esfuerzo y esa ambición y ese objetivo que tienen de gastar todo el dinero que esté bien orientado y bien guiado. Y ahora oiréis mucho movimiento con el tema de manifestaciones de interés y tal. Son globos sondas para saber cómo va, testear un poquito cómo está el mercado
cómo están las empresas, si son capaces de llevar adelante proyectos que ellos proponen. Entonces, de esos casi 27.000 millones de euros, ya veis cómo se han dividido en los diferentes programas del Ministerio. Todos son subvenciones. Destacar el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con más de 6.000 millones de euros, casi 7.000 millones de euros, de los que casi 6.000 se los lleva el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, el IDAE. También destacar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con casi 5.000 millones de euros. Y luego también destacar también aquí el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con más de 3.600 millones de euros. Aquí estamos hablando de el organismo Red.es, en el que lleva todo el tema de la digitalización. Otro punto interesante, pero que creo que no hace falta explicar mucho, que es el Ministerio de Sanidad, con el tema de las vacunas y los fondos que han recibido, el tema de la sanidad, y para intentar reforzar el sistema. Pero los que destacan aquí son el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la digitalización, que son los tres principales ejes en los que Europa nos ha marcado el camino. ¿Y qué manifestaciones de interés han salido? Ya han salido unos cuantos. En el sentido, el primero que salió fue con el tema del hidrógeno renovable. También que esto salió a finales de noviembre. También salió los proyectos tractores para afrontar el reto demográfico y la lucha para la despoblación. He puesto en color especial, esto finalizó el año en enero de este año, el programa de impulso de proyectos tractores, una de las convocatorias de manifestaciones de interés, de más interés, porque ya ponía los puntos sobre las IES, cómo querían desde la administración que fueran esos proyectos tractores. Lo dejo en otro color porque de este vamos a entrar un poquito para que os hagáis una idea qué es lo que están pidiendo desde las diferentes administraciones. Luego ya vino para el 29 de enero la movilidad eléctrica, todo lo relacionado con la movilidad eléctrica, y ahora para este mes de febrero han salido ya 5, que es para finales de este mes, que son el tema de conectividad digital, impulso de ciberseguridad y despliegue 5G, comunidades energéticas, energía sostenible en islas, energías renovables, flexibilidad del sistema energético. Y sabemos, anda ahí moviéndose, que hay ya un tema del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero, y también una manifestación de interés para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación de transporte público. Veis muchos. Podéis pensar que habéis perdido la oportunidad de presentar vuestra manifestación de interés o que os interesaría en algunas de estas temáticas que se están moviendo. No, no habéis perdido. Aquí estas manifestaciones de interés, estas expresiones de interés no comprometen ni a las entidades ni a los ministerios. Es únicamente una demanda en base a la definición de las futuras convocatorias. Son globosondas para determinar, para definir, para clarificar cómo tienen que preparar las diferentes convocatorias. Pero sí es interesante que los tengáis en cuenta para que cuando salgan las verdaderas convocatorias, que serán en el segundo, seguramente para el segundo cuatrimestre del año, cuando que estéis atentos todos de cuáles son las temáticas que están trabajando desde el Ministerio, para que vosotros, si tenéis planes, estéis preparando y para cuando llegue la convocatoria podéis presentar vuestros proyectos. Pero estas manifestaciones de interés no hay ninguna asignación de dinero, ni compromete al Ministerio, ni compromete tampoco a las empresas. Pero sí que es importante que vayáis anticipándose y que vayáis trabajando. Y estas manifestaciones de interés del Mincortur, para que os hagáis una idea de cómo se ha preparado esta manifestación de interés, que es una de las más exigentes que ha habido, porque ha habido que trabajarlas y trabajarlas mucho. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? De aquí saldrán, os explicará igual mejor Guillermo este tema, de aquí saldrán los PERTES, esos proyectos estratégicos que consideran desde el Ministerio, desde el Gobierno, como estratégicos e interesantes para apoyar. Pues, ¿cuál era el objetivo de esta manifestación de interés? Identificar las áreas de interés para realizar un mapeo de posibles grandes proyectos en temas de objetivos medioambientales, eficiencia energética,
empresas participantes en el proyecto y justificación del efecto tractor en toda la cadena de valor. Análisis de impactos, en todas las expresiones de interés, no solamente preguntan qué es lo que vas a hacer y cuánto dinero vas a meter, sino qué impacto va a tener en la sociedad, qué impacto va a tener en la economía. Y es un tema que tenéis que tenerlo claro a la hora de explicar vosotros vuestro proyecto. Análisis de los impactos estimados y luego programación en hitos de inversión, definición de indicadores y tal. Estamos hablando la presentación al final del proceso, ¿cómo será? Se presentarán los manifiestos de interés, los evaluarán, analizarán y evaluarán, definirán cuáles son las áreas de interés. Parece que se presentaron más de 750 propuestas, pues analizarán cuáles son las áreas de interés y harán convocatorias de ayudas para proyectos estratégicos. Entonces, repito, esta manifestación de interés no genera ningún derecho ni ningún acceso a potencial financiación, sino lo que es ayudar a definir esas convocatorias de ayudas que tenemos al final de este gráfico. Que lo tengamos en cuenta todos. ¿Y cuáles son los beneficiarios? Todos. Cuando digo todos, son grandes empresas, pymes, cooperativas, centros tecnológicos, universidades, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro. Aquí lo que se estaba intentando perseguir es quiénes eran los beneficiarios. Aquí eran proyectos, aquí lo que querían eran planes, qué ideas, qué modelos tenían las diferentes entidades. Pedían un presupuesto mínimo de 40 millones de euros. Es la única expresión de interés, manifiesto de interés, que ponían un presupuesto mínimo. Pero para que os hagáis idea del cómputo. Pues aquí y hablaban de inversiones y de gastos de personal, pero sobre todo inversiones. Tened en cuenta que desde la comisión lo que decían era invertir en esos tres ejes, en sostenibilidad, en digitalización. Pues entonces estamos hablando no de gastos, lo que estamos acostumbrados los que estamos metidos en la innovación, en gastos de personal, en colaboraciones externas. No, estamos hablando de inversiones, de cosas tangibles, sí generar conocimiento, pero conocimiento para su aplicación, para que sea una aplicación real, no generar un conocimiento y que se quede, perdóname la expresión, en la nube. Esto ahora que estamos sufriendo con el tema de la informática, sino que se generen cosas reales. ¿Cuáles eran las líneas de actuación que pedía? Sobre todo era para apoyar a empresas del sector industrial y entonces, ¿en qué ámbitos? Eficiencia energética, economía circular y innovación, mejora de las cadenas de valor, descarbonización, materiales y productos avanzados. Ya veis que estamos hablando de unas temáticas, de unos ámbitos muy amplios, pero todas tienen esos dos ejes importantes, sostenibilidad, digitalización. ¿Qué requisitos había para presentar estas manifestaciones de interés? Pues una cadena de valor en que hubiera una empresa líder vertebradora del proyecto conjunto, que hubiera al menos 5 entidades participantes en las que al menos el 40% fueran pymes. Las pymes, el principal interés del Gobierno de España es la participación activa de las pymes en los diferentes proyectos tractores y esta exigencia del 40% van a seguir manteniéndolo. Es importante que las pymes, en cierta manera, estéis atentas a los diferentes proyectos tractores, si oís o tal, y el involucraros en ella. Que al menos haya una proveedora de conocimiento, un centro tecnológico, una universidad, una ingeniería con capacidad técnica organizativa para realizar actividades de I+D. Los beneficios no deben limitarse a empresas, sino también a todo. Deben de tener un marcado carácter innovador y aportar un importante valor añadido en términos de I+D+I. Y tiene que tener un carácter vertebrador, no de empresas vascas, por poner un ejemplo, ya que estamos en Álava, sino que tenga un impacto en más de una comunidad autónoma española. Y luego también entre sus objetivos deben de tener, como veis, la eficiencia energética, la mejora de la sostenibilidad, la descarbonización, el aprovechamiento de los recursos, la digitalización de la cadena de valor, y que tienen que ser con empresas constituidas en España. Y un dato muy importante que se va a exigir, que ninguna de la entidad sea considerada como empresa en crisis. Hay unos determinados, al final, lo más importante que la deuda que no sea inferior o que los recursos propios no sean inferiores a la deuda de la empresa, sino ya se empieza a considerar como empresa en crisis, pues que lo tengáis en cuenta también. Entonces, y estas serán las fechas de presentación de las
las fechas límites de esa manifestación de interés. Ojo, repito, manifestación de interés que no compromete ni al Ministerio ni a las empresas. Pero esas empresas que han presentado esta manifestación de interés, si quieren tener chances, si quieren tener financiación, tienen que estar trabajando y preparando bien el consorcio para que cuando salga la convocatoria, que este año va a ser de caos, ya el año que viene ya estará todo más estructurado, pero tienen que estar trabajando, definiendo bien cuáles son los roles de cada una de las empresas y de cada una de las entidades que participan en la manifestación de interés, si quieren tener una chance en las convocatorias que próximamente aparecerán. Y luego, datos necesarios para completar las manifestaciones de interés que han sido necesarios. Hablaban de tecnologías, hablaban de qué centros de producción estaban afectados en el proyecto, cuál es el mercado, cuál es el impacto en la cadena de valor, en el empleo, en la propiedad industrial, cuál es su contribución a la transformación digital, cuál es su contribución a la transición ecológica y otros impactos previstos. Como veis, todo esto pues todavía va a haber más manifestaciones de interés, todavía durante este mes de febrero y el mes de marzo habrá más manifestaciones de interés que, repito, no son necesarios, no comprometen a nada, pero sí que es interesante, sí que es importante que estéis atentos para que sepáis las diferentes convocatorias hacia dónde irán y cómo irán, para que vayáis preparando vosotros vuestros planes. Muchísimas gracias, luego tendremos tiempo para ir hablando de otros temas, pero ya paso la palabra a mi compañero Guillermo. Gracias. Gracias, Aitor. Guillermo. Muy bien, muchas gracias. Bien. Yo voy a complementar, porque yo creo que Aitor ha hecho una presentación ordenada y completa de lo que es el Next Generation, diferentes líneas. Yo voy a hacer una que sea más breve y un poquito recapitulando algunos puntos que creo que desde un punto de vista práctico os puede ser interesante. Voy a empezar con una frase que es muy de la Biblia de los expertos en marketing y es una ecuación matemática. Y la ecuación dice que la satisfacción es igual a la percepción menos las expectativas. Es decir, que si esperamos que nos vamos a pasar un fin de semana maravilloso porque va a hacer un tiempo estupendo y tenemos y hemos reservado un hotel maravilloso y tal y cual, ¿no? Y tenemos una muchísima ilusión de que eso va a ser así, luego cualquier cosita que nos vamos encontrando por el camino hace que nuestra satisfacción disminuya, porque esperábamos que todo fuera perfecto, ¿no? Al revés, si pensábamos que nos iba a pasar un fin de semana encerrados en casa porque iba a llover, porque iba a tal, pues porque estamos confinados. Y luego resulta que luego hemos podido salir un par de horas con unos amigos y tomarnos un bote por ahí por la calle, bueno, pues nos parece que ese fin de semana ha sido Hollywood. Con esto del Next Generation nos puede pasar un poquito esto de las expectativas, ¿no? Porque están un poquito infladas, pues es una percepción que tenemos los que estamos un poquito pues, aguantando este asunto desde el verano, que es cuando más o menos arranca, y viendo ese interés, bueno, que es razonable por el bombardeo mediático que estamos, de todo el dinero que viene, ¿no? Parece que si no te llevas 3 millones de euros de este asunto eres un poco imbécil, ¿no? Y no has hecho bien tu trabajo, porque lo van a tirar con cubos. Entonces, claro, oye, si casi con poner así ya vas a poder coger algún millón de euros, ¿no? No es tan así, Y por eso yo voy a compartir con vosotros algunas ideas que yo creo que es importante que tengáis en la cabeza. En otra presentación ya os digo un poquito complementaria. Voy a compartir mi pantalla, esta presentación de PowerPoint. Espero que la estéis viendo ahora. ¿Bien? Y en esta presentación, como os digo, voy a hablar solamente de 3 cosas. Voy a hablar un poquito del presupuesto para este año 2021. Y para qué es este presupuesto. Luego, voy a tratar de aterrizar algo concreto también, cuándo hay que moverse y en qué y dónde. Y luego, 3 ideas básicas sobre cómo organizarse. Vamos por lo primero. El presupuesto, que empezó, ya sabéis, 140.000 millones, bueno, 750.000 millones era todo el Next Generation, 140.000 millones para España, creo, eso tal. Bueno, de todos esos miles de millones, lo que se va a repartir en 2021 son 24.198 en el mecanismo de recuperación y resiliencia
y 10.000 millones en el REACT, que luego voy al REACT. Voy a empezar por el mecanismo de recuperación y resiliencia. Ese es el dinero que se reparte este año y que se puede empezar a gastar ya. O sea, que os podéis empezar a... Si luego os dan el dinero, podréis justificarlo desde el principio de año, ¿no? Hay muchas líneas, pero hay algunas que se llevan la parte del león y es bueno que las tengáis en la cabeza. O sea, que de esos... He puesto ahí las partidas, porque todo eso está recogido en los presupuestos generales del Estado. Hay uno de los anexos, ya sabéis que los presupuestos generales del Estado tiene diferentes tomos y tal, es como una Biblia, es enorme. Bueno, pues hay un documento bastante delgadito, un PDF, que si alguno está interesado luego os lo podemos mandar, porque es una información pública. Esto, los presupuestos generales del Estado se cuelgan de la página web del Ministerio de Hacienda y ahí explica partida a partida de dónde van a ir estos 24.198 millones, ¿no? Y en esencia, un 20% van a ir para movilidad sostenible. O sea que de los 24.000 millones, la quinta parte, que es bastante dinero, van solo para movilidad sostenible, segura y conectada. El tema de la movilidad se lleva una parte muy importante de los recursos. Y dentro de esa movilidad va a haber una parte que tiene que ver con regeneración urbana. O sea, que los ayuntamientos van a tener algo de dinero para hacer. O sea, que si estáis en este mundo de la movilidad sostenible, hay que estar más atentos, ¿vale? Porque va a haber más dinero. Y entonces hay que estar atentos a la movilidad sostenible. Luego hay otra tercera partida que también tiene un 10%, tiene un 7% de presupuesto, y bueno, que tampoco es desdeñable, que es interesante, y que es de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, ¿vale? Para estos proyectos va a haber también, ya casi estamos en el 30% de presupuesto gastado. Luego viene una parte muy importante que es para todo el tema digital. Para el tema digital hay bastante dinero también, O sea, que hay 1.500 millones de euros para conectividad digital y todo este asunto del 5G. Esto sobre todo lo llevarán las operadoras. Luego, modernización de las administraciones públicas, como lo ha comentado el caso de Comentator, modernización de la justicia, modernización de las universidades públicas, que básicamente es, en muy gran medida, implantación de programas digitales. O sea, que tiene una componente importante. Y luego hay un problema también de capacitación digital. Esto también tiene una parte de infraestructura y tiene una parte de formación. O sea que ya veis que con esto estamos llegando casi al 50%. O sea, entre movilidad, regeneración urbana y temas digitales, estamos ya en el 46% del presupuesto gastado. O sea, que nos hemos gastado de los 24.000, pues más de 10.000. A partir de ahí, el turismo, ya sabéis que lo ha pasado muy mal y se va a llevar 1.384 millones de euros, ¿no? Esto se va a repartir, sobre todo, nos han comentado, por comunidades autónomas y sobre todo por las más afectadas. O sea, que cuando dicen más afectadas, hablan sobre todo del Mediterráneo. De estos 1.384 millones, a Araba yo no espero que llegue excesivo dinero. Algo llegará, algo de pedrea caerá, pero sobre todo la parte de León de este dinero va a ir para las comunidades autónomas más afectadas por el debacle turístico, las islas, el Mediterráneo. Hay 1.316 millones, ya estamos llegando a las partidas que tienen un 5% de 2.400, de 24.000 millones, pues son 1.200 millones, ¿no? 1.300. Y esto es para I+D. Ya veis, hubo un momento que la gente pensaba que estos 24.000 millones iban a ser todo para I+D. Pues no, va una parte pequeña. O sea que va a haber más dinero para convocatorias que tengan que ver con proyectos de ciencia y tecnología, pero solo 1.200 millones. Hay una partida importante que tiene que ver con la política industrial y las pymes. La semana pasada tuvimos un webinar, que lo tenemos por ahí grabado y os podemos pasar el link, con el secretario general de Industria, y nos explicó con mucho detalle estos 2.200 millones que tiene él, a qué los va a dedicar. Entramos ya en los temas más sociales. Las últimas líneas que aparecen en esta gráfica son temas relacionados con las políticas de empleo y con las políticas de igualdad y de inclusión. Bueno, en estas 12 líneas mal contadas se va el 80% del presupuesto. Luego, en la página siguiente, aquí ya no voy a detenerme, porque yo creo que os aburriría, hay otras 12 líneas, pero que se llevan, pues lo que queda, el 20% del presupuesto. O sea que ya bastante menos dinero. Pues no sé, industria, oye, ¿va a haber algo de dinero para la cultura? Pues sí, la industria cultural tiene 94 millones de euros. O sea que hay que estar muy atento porque
porque hay bastante poco dinero, comparado con otras partidas, ¿no? El sector del deporte también hay algo de dinero. El tema audiovisual y los videojuegos, pues también, ya veis que hay, ¿no? Pero las partidas son bastante más pequeñas. Estas cifras, que luego, ya os digo que en ese anexo de los presupuestos generales del Estado aparece detallado en qué ministerios están, en qué direcciones, en qué secretarías generales. Bueno, yo creo que es importante tener este mapa en la cabeza, ¿no? Para entender dónde va a ir, sobre todo, la mayor parte del dinero. Os he dicho también que hay otros 10.000 millones que forman parte del programa REACT-EU. Esto es independiente. En los que os he enseñado hasta ahora es lo que llaman el mecanismo de recuperación y resiliencia, que son 24.000 millones. Estos 10.000 millones se han repartido, algunos si estuvisteis atentos, en Navidades, más o menos en torno a la última semana del año, alguna noticia en el periódico que decía, oye, el Ministerio de Hacienda ha repartido ya entre las comunidades autónomas los fondos estos, ¿no? Y había algunas que se habían quejado y tal. Euskadi dijo que le parecía bien el reparto. No nos ha tocado el 6,24% famoso del concierto, pero el tema es que estos fondos van a los más perjudicados. Entonces, claro, el País Vasco, a nivel de empleo, a nivel de otros impactos que ha tenido la crisis COVID, aunque hemos estado afectados como todas las comunidades autónomas, pues a nivel de desempleo o otros temas estamos menos afectados. Y, por lo tanto, es lógico que nos toque comparativamente menos que ese 6,24%, por ejemplo, que por motivo del concierto nos suele tocar, ¿no? Nos han tocado 426 millones de euros, ¿no? Que es un 4,3%, o sea, que algo menos de lo que nos correspondería aplicando ese criterio de PIB, ¿no? ¿Este dinero quién lo tiene? Lo tiene el consejero de Hacienda, el País Vasco, Azpiazu. Pedro Azpiazu tiene este dinero, se lo han dado y le han dicho, oye, prepárame un programa operativo y dime en qué te lo vas a gastar. O sea, en esto la comunidad autónoma ya ha empezado a experimentar, ya sabéis que dicen, oye, las comunidades autónomas van a poder también gastar parte de este dinero. Bueno, pues estos 10.000 millones, en concreto en el País Vasco 426, esos ya los tenemos, y pues desde el Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco estarán elaborando los programas operativos. Programas operativos que pueden tener que ver con reforzar el sistema de salud, Osakidetza, que pueden tener que ver con diferentes actuaciones que el Gobierno entienda que son prioritarias. También puede utilizarlas para cofinanciar, por ejemplo, subvenciones a la industria. Eso lo tiene que decidir el Gobierno vasco en el conjunto de sus prioridades. Las fechas. ¿Cuándo va a llegar alguna pregunta? He visto que alguna persona, Virginia, creo que preguntaba, oye, ¿cuándo, show me the money, cuándo llega el dinero? ¿No? Bueno, vamos a ver. Lo ha explicado Aitor, pero yo os lo repito. Ahora, en el primer trimestre del año, hasta marzo, las comunidades autónomas estarán elaborando los programas REACT que tendrán que presentar y aprobar por parte del Ministerio de Hacienda. Los ministerios van a sacar esto cosa de los MDIs, que es si yo te diera dinero, si yo te fuera a dar dinero, ¿tú en qué te lo gastarías? ¿No? España está, mientras tanto, con esta información que le llega de los MDIs, acabando de formular el plan de reformas definitivo, diciendo, oye, pues me lo voy a gastar los 24.000 millones, te voy a decir exactamente en qué tipo de proyectos. Cuando te digo movilidad urbana, te voy a decir exactamente qué. ¿En Bidegorris? Pues mira, en Bidegorris. O me lo voy a gastar en semáforos. O me lo voy a gastar en... Hay que detallar, ¿ya? Bruselas dice, no me digas movilidad urbana. Dime en qué. Dime qué proyectos concretos. Todavía no hay que decir beneficiarios. No hay que decir en qué empresas me lo voy a gastar. Pero sí tienes que decir en qué tipo de proyectos, ¿no? Y ese plan de reformas lo tiene que concluir para marzo. Tiene que mandarlo y firmarlo. Y mientras tanto, con estas MDIs, como ha comentado Aitor, van pensando también una vía, que luego hablaremos un poquito más de esa, que es la de los PERTES, que son proyectos que no van a necesitar pasar por una convocatoria, sino que van a ir directamente al Consejo de Ministros. Luego hablamos un poquito más de los PERTES. Todo esto, que el Gobierno de España está ahora trabajando, sobre todo los ministerios, lo tienen que mandar a aprobar a la Unión Europea. Y la Unión Europea se tomará unas semanas para aprobarlo y dirá, esto sí, mira, lo de los Bidegorris, no, esto no es transformador. O sí, mira, quiero que pongas más Bidegorris, porque quiero que todos los vascos vayan en bicicleta al trabajo, ¿no? Entonces, a ver si se animan. Vale, bueno, pues la Unión Europea dirá lo que le parece. Autopistas, no, mira, no metas autopistas porque esto no es el plan E.
En fin, ahí habrá, y supongo que habrá noticias de que Europa rechaza, Europa tal, bueno, tendrá su emoción, como todas las cosas que van a Bruselas, ¿no? Pero luego se aprobará, como todas las cosas que van a Bruselas, al final se aprueba. Una vez que se apruebe es cuando ya tendremos aquí la avalancha de convocatorias, licitaciones y noticias de que el Consejo de Ministros ha aprobado no sé qué parte, ¿vale? O sea que donde hay que estar muy atento es en este segundo cuatrimestre, ¿eh? Igual en abril arranca ya alguna convocatoria, pues es posible, pues porque dirán, oye, mira, no voy a esperar a que lo apruebe, yo lo saco, que manden ya los proyectos, yo los empiezo a evaluar y como antes de la resolución, que es donde realmente se compromete el gobierno a dar dinero, pues yo voy a saber si está aprobado o no el plan, pues así voy quemando etapas, ¿no? Otros se retrasarán y saldrán en julio o en agosto, ¿eh? Nos pillarán en Sanfermines, ¿eh? Y dirán, oye, que es que no me he dado tiempo y en julio tal, ¿no? O es que, joder, pues porque como este año todo es nuevo y sacar una convocatoria nueva es complicado, ¿eh? Sacar convocatorias de las de todos los años es fácil, pero que en Bruselas te aprueben una convocatoria nueva, pues tienen que aprobarla los interventores, tienen que tal y cual, o sea que es posible que se retrase bastante. Y por lo tanto, ¿cuándo vais a saber si habéis obtenido dinero del Next Generation? Pues en los últimos meses del año, ¿eh? A partir del verano, ¿eh? Porque agosto es un mes bastante inhábil, ¿eh? O sea que más o menos será en septiembre, octubre, ¿no? Cuando os llegará una resolución y os dirán, ¿te acuerdas de aquel proyecto que presentaste en mayo? Pues mira, he decidido darle una subvención del 8% de lo que me habías pedido, ¿eh? Ahí vendrá el llanto y el crujir de dientes porque hay mucha gente que piensa que el Next Generation dice, no, puede financiar hasta un 30% o hasta un 25%. Y todo el mundo dice, bueno, pues entonces si me dan un 25%, pues este proyecto sí me sale. Claro, es hasta un 25%, ¿no? Y en función de cuántos proyectos se presenten, pueden optar por dos cosas. Una cosa es, oye, café para todos, un 3% de subvención a todos, para que nadie se quede sin nada del Next Generation, vamos a hacer aquí el reparto de tal, ¿no? Bueno, eso sería triste y habría muchos proyectos que dijeran, pues para esa mierda de subvención no hago el proyecto, perdonadme la expresión un poco cruda. Y eso el gobierno dirá, no, pero sí, joder, qué faena, porque ahora se va a quedar el dinero sin gastar. Ahí hay un peligro. El otro peligro es que digan, mira, pues voy a dar dinero a los 10 proyectos mejores y a los otros 40, pues bueno, que se presenten el año que viene, que también va a haber Next Generation, ¿no? Y ahí la gente os cabrearéis bastante, ¿eh? Porque diréis, o sea, me llevas todo el año metiendo en canción con el Next Generation, con todo el dinero que iba a haber, y con toda esta lío de tal, y oye, y contrata asesores, y contrata consultores, y de no sé qué, y luego resulta que presento la subvención, soy formal, espero a que salga la convocatoria, presento el plan, y ahora me dices que no hay subvención. Bueno, pues esto puede pasar también, ¿no? Ya en diciembre, pues llegarán las primeras auditorías de la Unión Europea que dirá, oye, yo te he aprobado el plan hace 6 meses y quiero empezar a ver en qué te lo estás gastando y si todo va bien y tal y cual, ¿no? Y saldrá el presupuestos generales del Estado para el 2022, pues los siguientes 24.000 o 30.000 millones que tendremos el año que viene. Este es el calendario, más o menos un mes, ¿eh? O sea, esto puede ir un poquito para adelante, un poquito para atrás, ya os he dicho. Entonces, conclusiones. Yo, ¿qué os diría que es importante hacer para acertar? ¿Qué sentido común creo que es importante? ¿Qué es lo primero? Hay que tener proyectos. Proyectos, como decía Aitor, no de I+D, ¿eh? O sea, bueno, algunos proyectos de I+D se podrán presentar, pero la mayor parte del Next Generation no es para I+D, es para proyectos de inversión. Y tú cuando haces una inversión, la haces cuando la vas a obtener un retorno. Las empresas, las que sobreviven normalmente es porque han invertido y han obtenido un retorno. ¿Qué hay que tener? Hay que tener proyectos lo más viables posibles o próximos a su viabilidad. Porque como estáis esperando que venga Next Generation a daros un 30% de subvención, creo que esa expectativa hay una probabilidad no pequeña de que quede defraudada. Y es mejor decíroslo ahora que no os enteréis en octubre, ¿vale? Yo creo que es importante que no hagáis el cuento de la lechera con los millones de euros que os va a dar Next Generation. ¿Por qué? Para proyectos viables que sean de transformación pueden obtener una financiación importante, o sea, existe ese dinero, se van a repartir 24.000 millones, eso es mucho dinero, ¿eh? Pero cuando empiezas a desglosar por áreas, por ámbitos, por comunidades autónomas, por territorios históricos, bueno, pues va llegando menos, ¿eh? Y como además va a tener un carácter competitivo, pues, ¿qué es lo segundo que hay que hacer? Hay que estar atentos a las convocatorias, ¿eh?
porque las convocatorias es lo que va a repartir el dinero. Y cuando salga la convocatoria nos enteraremos de cuáles son las reglas del juego. Y ahí sí habrá compromiso. Y te dirán, estos son los criterios que voy a utilizar para evaluar los proyectos. Estas son las condiciones que tienes que cumplir. Estos son los papeles que tienes que presentar. Si te dejas un papel, pues te mandaré una texto para que las subsanes y si no, te quedarás sin subvención. Porque ya sabéis cómo funciona esto de las subvenciones, es un poco pesado. Hay que preparar buenas propuestas porque lo que nos da la impresión es que va a ser muy competitivo. ¿Bien? Os doy un dato así para que se os quede en la cabeza. El Ministerio de Industria, Secretaría General de Industria, han sacado la convocatoria de MDIs para proyectos tractores. Han dicho públicamente que se han presentado 750 proyectos con una inversión superior a 30.000 millones. ¿Cuánto dinero tienen para esto? Pues tienen menos de 1.000 millones. O sea que si hay 30.000 millones de proyectos y ellos tienen menos de 1.000 millones para repartir, ¿a cuánto porcentaje de subvención le toca a cada proyecto? ¿Hacéis cuentas, no? Sí, exactamente. Ya os digo, puede ser que solamente den dinero a 10 proyectos y los otros 750 les digan, mira, preséntate el año que viene otra vez, que a ver si lo presentas mejor. Pero también es probable que haya dos cosas. Los proyectos malos no serán aprobados y dentro de los proyectos pues habrá algunos que tengan unos niveles de subvención del 10, del 20% y habrá otros que tengan menos nivel de subvención. Esto va a ser competitivo y, por lo tanto, hay que preparar buenas propuestas. Porque hay dinero en juego. Y no va a ser poner el balde para recoger los billetes. Hay que currárselo. ¿Vale? O sea que importante preparar buenas propuestas. Tercera prioridad. ¿Hay que presentar los MDIs? Bueno, no hace daño. No hace daño. Es una forma de que el ministerio conozca tu proyecto, es una forma de tener una excusa para ir al ministerio y darte una vuelta por allí y contarle, oye, puedo contarte mi MDI y tal, y que me ayudes a enfocarlo, porque tal, oye, ¿cuándo va a salir la convocatoria? ¿Sabes? Y tal, y cual. ¿Y la vas a sacar tú o la va a sacar la comunidad autónoma? Porque esto tampoco está muy claro todavía, ¿no? Bueno, pues hay que ir haciendo contactos, enfoques. Nosotros estamos desde Zabala tratando de ir sacando poco a poco con garfios toda esta información, ¿no? Fluye con cuentagotas, los ministerios todavía no se aclaran y las comunidades autónomas menos todavía, porque no les llega la información. Dicen, es que no sé todavía, o sea, no sé si esto, las ayudas de turismo las va a dar las comunidades autónomas, o sea, me van a decir, toma, Comunidad Valenciana, te tocan 80 millones, Euskadi, te tocan 15 millones. No sé si me van a decir, te tocan 15 millones, pero va a ser para que hagas chiringuitos playeros, que es lo que ha decidido el Ministerio de Turismo, que es lo que hay que hacer y que es lo que nos va a reformar, o si me van a decir, no, gástatelo en lo que tú veas, ¿no? Hay algunas cosas que están viniendo con, o sea, que tienes ya hasta el modelo, o sea, te viene ya gastado, casi, del Ministerio, ¿no? Hay otras cosas que parece que va a haber más libertad. Todavía hay poquita información. Y tú preguntas a los ministerios y dicen, un poco de paciencia. No os pongáis inquietos. Hacedme los MDIs. Dicen, vale, bueno, te hacemos los MDIs, vamos a ser pacientes. ¿No? O sea que estamos a tiempo. O sea, si alguno dice, oye, estoy tarde ya. No estás tarde. Aquí se puede trabajar. Claro, esto si tienes un proyecto individual. Si tienes un consorcio, o sea, si ya estás decidiendo meterte en estos líos de los proyectos estratégicos, proyectos tractores, quieres montar algo con un montón de empresas, bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Se complica más todavía. O sea, si un proyecto individual ya, el riesgo de que cuando tienes un montón de gente, o sea, es muy importante establecer un liderazgo claro para que cuando llegue el momento de presentar la convocatoria para tal, no sé qué, pues eso fluya, porque luego habrá un mes para presentar el proyecto, ¿no? Y todos los trabajos preparatorios están bien, pero cuando sale la convocatoria es cuando tienes claro qué es lo que tienes que presentar, qué es lo que van a valorar. Para eso es bueno, en general, nuestra experiencia. Nosotros ahora trabajamos mucho en CENIT, en proyectos europeos con consorcios complejos. Las labores de Secretaría Técnica son importantes y sobre todo cuando llega la hora después de justificar. Porque es triste que te den, que pidas una subvención y no te la den, pero más triste todavía es que te la den y luego tengas que devolverla. Porque no lo has justificado adecuadamente, porque viene un auditor y te revuelve los papeles y no están bien hechos. En todos estos asuntos de programas es importante apoyarse en gente con experiencia en la gestión de programas en Europa, porque los auditores van a venir de Europa y van a venirte, oye, ¿tú has recibido fondos Next Generation? Explícame en qué te los has gastado, justifícamelos y tal. Es muy pesado
y es importante tener a gente que sepa hacerlo bien. Estos son los temas que yo quería contaros. Me he enrollado un poquito más de lo que quería, pero bueno, yo creo que tenemos ahora un ratillo para todas las preguntas que queráis hacer, todas las dudas que os queden y que podamos resolver, porque ya os he dicho que hay bastantes cosas que no se saben. O sea que muchísimas gracias por vuestra paciencia y ahora quedamos pendientes a vuestra disposición. Aitor sabe mucho más que yo. Yo ya prácticamente con lo que os he contado he agotado ya todo lo que sé. Muchas gracias, Aitor y Guillermo. Yo creo que ha sido muy pedagógica la presentación de los dos. Y vamos a empezar a... Bueno, yo tenía una pregunta para calentar un poco el tema. ¿Hay alguna masa crítica mínima de empresas, algún tamaño mínimo, alguna facturación mínima para que se decida a participar en la presentación de alguna idea, algún proyecto? ¿Hay algo recomendable, alguna masa crítica recomendable de menos de tantos trabajadores, de menos, no? O sea, es cualquier Lo principal que no sea una empresa en crisis. Esto no es para financiar empresas que estén en crisis. Es fácil decirlo en una situación como estamos, en situación económica como estamos ahora, pero lo que sí, en que se van a fijar, en que están pidiendo, incluso han pedido en las manifestaciones de interés las cuentas de las empresas, que no sea una empresa en crisis. Es la única limitación que existe. Puede ser todo tipo de entidades, cuando digo todo tipo, puede ser ayuntamientos, he visto antes una pequeña pregunta, ayuntamientos, pueden ser entidades locales grandes, pequeñas, tal, pero lo importante que no, o incluso en los consorcios duelen más, en el sentido de que haya un montón de empresas y que una sea empresa en crisis puede hacer que todas las demás no reciban ni un euro por culpa de una empresa. Entonces, por eso digo, el principal limitante, conocer bien qué es lo que se considera por parte de la administración pública empresa en crisis y aplicarlo. Lo demás, no hay ningún otro límite más. De hecho, hay una de las líneas que no se ha visto que va específicamente dirigidas a pymes y micropymes, ¿no? Y además, en estas ayudas del Next Generation aplican también el marco de ayudas de Estado de toda la vida. O sea que cuanto más grande es la empresa, menos intensidad de ayuda puede. O sea, cuanto más grande es el grupo, ¿tal? Y al revés, cuanto más tienes la consideración de pyme o micropyme, hay determinadas partidas que son más generosas, o sea, que pueden alcanzar porcentajes mayores de subvención. Muchas gracias. Bueno, yo a todos los que están conectados, si quieren hacer algún tipo de pregunta, la pueden realizar a través del chat. Tengo aquí dos... Perdona, he visto que hay una pregunta de los PERTES que he dicho que iba a explicar un poquito más y luego se me ha pasado. Aprovecho y lo comento, ¿no? Que preguntaban, oye, esto de los PERTES, ¿cómo va a funcionar, no? No está claro, ¿vale? O sea, yo que he estado reunido en la Moncloa, en el Palacio Moncloa, con los que están llevando el Next Generation, que he estado con el secretario general de Industria hablando en varias ocasiones, que he estado hablando con los que están liderando, los que quieren sacar un PERTE y están ahí todo el rato moviéndose y tal, ¿no? No está claro, no está claro. No está claro ni cuántos PERTES va a haber, si va a haber, porque en algún momento me dijeron que iba a haber solo 5, y luego parece que va a haber más. No está claro tampoco cómo van a ser el proceso hasta llegar a la mesa del Consejo de Ministros, porque lo que sí explican con claridad es que para que un PERTE se apruebe, esto va a ser en Consejo de Ministros, ¿vale? Y lo que entiendo que están haciendo es partir de los 750 proyectos que han recibido MDI y de esos seleccionar, no es transparente qué criterios están utilizando, o sea, no ha habido una lista de temas de, oye, los que cumplan estas condiciones tendrán la consideración del PERTE. No. Tiene que ser estratégico, tiene que ser transformador, tiene que ser lo más inclusivo respecto a todas las empresas de España, ¿no? O sea, tiene que ser lo más ambicioso en cuanto a... Oye, que hemos presentado un PERTE entre estas 3 empresas, para nosotras. No. Un PERTE tiene que alcanzar a una parte significativa del tejido productivo. Le preguntaron esto mismo al secretario general de Industria la semana pasada en el webinar, no suelta prenda. No hay en este momento ni una lista corta, ni un... Nos iremos enterando. Yo creo que de aquí a... Porque además,
como una vez que se apruebe un PERTE, no creo que se aprueben todos a la vez, se irán aprobando en Consejo de Ministros, o sea que nos iremos enterando. Oye, se aprueba un PERTE del hidrógeno, o se aprueba un PERTE de la computación cuántica, o se aprueba un PERTE de los satélites, ¿vale? Y entonces, según los PERTE se vayan aprobando, creo que por un procedimiento de deducción iremos diciendo, vale, o sea que esto es lo que están aprobando, ¿no? Porque yo creo que no va a ser ni un proceso ni ordenado ni extremadamente lógico, ¿no? Y, o sea que hay que estar atentos y os iremos contando, a través de la Cámara de Comercio. Cuando se apruebe un PERTE, diremos, oye, se ha aprobado este PERTE. Mira, pues... Bueno, continuamos un poco en el chat. Hay una que dice, ¿es viable presentar proyectos transformadores transfronterizos en el que participen empresas de aquí, de Francia? Perdón. ¿Es viable presentar proyectos transformadores transfronterizos en el que participen empresas y entidades españolas y francesas, por ejemplo? Francia ya ha tenido sus fondos Next Generation y ya los ha repartido. Los fondos que le correspondían ya los ha repartido. Esto es para empresas españolas. Entonces, sería financiar la parte española si se considerase suficientemente pues, atractivo. No le han dado mucha importancia a este asunto. No. Pero sí, eso, financiar la parte española, entiendo yo. Aquí Miguel nos dice, ¿puede ser el porcentaje de que el porcentaje de subvención sea superior en los fondos tradicionales que en el plan de recuperación? A ver, ahora en estos momentos se está rigiendo de acuerdo con las ayudas de Estado. Las ayudas de Estado son las que son, marcan el límite y es lo que estaba diciendo Guillermo. En función del tamaño de empresa y en función del presupuesto y tal, pues llegará a un límite. Entonces, para las inversiones, para las grandes empresas, llegará hasta un 20% como mucho, para las pymes un 30%. ¿Es posible que se cambie el reglamento? Pues es posible. Algo se está moviendo, pero a fecha de hoy, a fecha de 8 de febrero del 21, lo que tenemos nos regimos de acuerdo con las ayudas de Estado y esos son los porcentajes que va a haber. Entonces, una parte importante de la Next Generation va a ir por las convocatorias de toda la vida. O sea que es posible que digan, oye, este año Asitec tiene 2 millones de euros más o 30 millones de euros más o 300 millones que hemos sacado del REACT, porque han decidido, el consejero de Hacienda ha dicho, oye, mira, vamos a reforzar la convocatoria de este año de la Asitec y esto viene financiado por fondos REACT, que son Next Generation. O acaba llegando el dinero del mecanismo de recuperación y resiliencia para un tema de tal, oye, pero si esto es la convocatoria del EVE de toda la vida de eficiencia energética de edificios, pues por ahí lo vamos a meter. O sea que es posible que convocatorias de toda la vida tengan más dinero. Pero siguen teniendo los mismos límites que tenían hasta ahora. Es que por eso nos hemos encontrado con proyectos y hemos estado hablando muchas veces, Guillermo y yo, pues, con proyectos en que las empresas piensan que este dinero, que es muchísimo dinero, repito, pero se piensa que van a financiar el 100% y no es así, no es así. Exige, lo que decía ayer la consejera Tapia, exige, va a haber ayudas, pero exige un esfuerzo por parte de los accionistas también en esto. Pues ese mensaje también tenemos que transmitir aquí nosotros, que me gustó mucho porque es lo que me estoy encontrando. Muchas empresas te vienen y como no consigas un mínimo del 50%, es que yo no lo hago, pues mejor que olvídate, disculpadme la sinceridad, pero es que tiene que ser así. Bueno, aquí Chus nos dice, entiendo los consorcios muy similares a los proyectos europeos, entran en juego todos los actores al ser inversiones. ¿Quién debe liderar? Si participa una universidad, ¿esta puede ser la Secretaría Técnica para garantizar su gestión? Pues en función de la... puede ser cualquiera. Ahí en el sentido, puede ser una universidad, puede ser una entidad pública. Lo que sí es lo que ha dicho Guillermo. Hace falta rigurosidad y mucha experiencia. Y además dejar los límites bien claros de quién es qué y todo lo demás. Y a la hora de justificar los compromisos que hay que cumplirlos y hay que perseguirlos, hay que tener en cuenta
que los hombres de negro, los auditores, van a venir, van a controlar, no van a controlar al Estado solamente, sino van a controlar también los proyectos, si se está ejecutando de acuerdo. Los problemas que han tenido para aprobarse estos presupuestos es porque no se fían de España. Algo tenemos, y no es leyenda negra. Entonces, quiero decir que habrá que ser rigurosos y tal. Puede ser una universidad, un centro tecnológico, una consultora, no hace falta que sea Zabala, puede ser otra, sí. Pero eso está en función del consorcio y de la confianza que tengan los miembros del consorcio en esa entidad a la hora de controlar todo esto. Pero hay que ser rigurosos, eso sí que es importante. Hola, ¿cuándo se presenta una manifestación de interés? Habéis dicho que se presenta ante el ministerio. ¿Qué ministerio? Sí, pues mira, en este caso las manifestaciones de interés ya han habido unas que han pasado, los presentan diferentes ministerios. El primero que presentó fue el Ministerio de Transición Ecológica con un tema de hidrógeno. ¿Qué proyectos de hidrógeno hay en España? En pocas palabras, o relacionados con el hidrógeno. Este importante de los PERTES o de los proyectos tractores fue el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ahora los que están vigentes, que son de energías renovables, ahora los que están vigentes, porque estos ya se han pasado, los que están vigentes son el Ministerio de Industria con un tema de la expansión de la 5G y la ciberseguridad, que termina ahora el 15 de febrero, 15 y 16 de febrero, y están 4 del Ministerio de Transición Ecológica. Para el próximo 26 de febrero, estoy pensando porque es viernes, el 27 de febrero, entonces que hay varias de energías renovables, temas de ¿cómo se dice? Comunidades energéticas, tal, pues van sacando, y ahora está a punto de salir uno del Ministerio de Agricultura. Hay que estar atentos, salen públicos, hay que estar atentos para poder presentar esos proyectos en que uno puede estar interesado en meter o su manifestación de interés, pues atentos a la publicación de esas manifestaciones de interés. Hola, Gonzalo dice, ¿hay una guía creada para pymes sobre cómo presentar el proyecto y sobre cómo acceder a los fondos o subvenciones? Bueno, en la página web que os he comentado yo, dentro de las cámaras, Objetivo Transformación, hay una guía y unos consejos para presentar estos proyectos, pero no sé si Guillermo... No, lo que hemos comentado, o sea, mes a mes irá viendo más luz sobre las convocatorias concretas que se vayan a ir abriendo, ¿no? Ahora todavía en algunas cosas hay bastante oscuridad, hay bastantes dudas, ¿no? Las convocatorias de toda la vida van a seguir saliendo y de esas, bueno, pues ya sabéis que hay bastante información, ¿no? En Zabala tenemos una ficha por cada una de las convocatorias y una vez que identificamos cómo funciona una empresa, qué interesa a una empresa, pues decimos, mira, este año preséntate a esta y a esta, si quieres, ¿eh? O sea, si yo fuera tú me presentaría a estas 4, ¿eh? Porque aquí vas a poder obtener financiación, ¿eh? Y la empresa luego nos dice, pues quiero presentarme o mira, no me da pereza, esta no, esta sí, tal, ¿no? O sea, que esa información sí existe, ¿eh? Sí está accesible y sobre los nuevos programas, a medida que haya más datos, pues iremos enriqueciendo, ¿eh? Nosotros hacemos una ficha cada vez que nos dicen, va a salir una convocatoria y vamos incluyendo toda la información que va saliendo. Sí que es importante, hay una convocatoria de toda la vida que es Reindus, que conocen las empresas, que esa será la primera que tenga fondos de Next Generation. Está previsto que salga para marzo o abril, pero se va a convertir en un fondo de inversión. Antes estaba préstamos baratos, entre comillas, con una carga de avales y de esto financiera e incluso un tipo de interés en función de la situación económico-financiera de la empresa. Y ahora se ha convertido en un fondo de inversión. ¿Qué significa ese fondo de inversión? Que es para invertir, para dar préstamos participativos o incluso para participar en el capital de las empresas. Pero luego ya las otras sean ya convocatorias de subvenciones como quieren las empresas escuchar, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, lo que se considere. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de Raquel que dice ¿qué puede ser más exitoso a la hora de presentar un proyecto? ¿Ir de manera individual o en consorcio? Depende de la convocatoria. Habrá convocatorias para consorcios y convocatorias para empresas individuales. Y del proyecto que se vaya a presentar, el grado de innovación que tenga y el grado de interés y el grado de ajuste a lo que exige la convocatoria, como una convocatoria normal y corriente, ¿eh?
También había una pregunta antes, que yo no sé si la hemos saltado, que preguntaba, era un concreto para ayuntamientos, pero vale para todo, si es mejor proyectos pequeños o proyectos de una dimensión muy grande. Yo diría que depende también de las condiciones de la convocatoria, qué tipo de proyectos piden. Y si estamos pidiendo proyectos de 40 millones de euros, como ha salido, por ejemplo, el MDI de proyectos tractores, bueno, pues ya sabes que la convocatoria te está dando una pista, que en esa convocatoria en concreto van a pedir proyectos gordos. Habrá otras que pidan proyectos más pequeños, ¿no? O sea que no hay una regla fija. Lo que sí está claro es que si quieres que sea un PERTE en Consejo de Ministros, pues ahí no te van a coger una inversión de 5 millones de euros, porque necesitan que sea importante, cuantiosa, de decenas o centenas de millones de euros. Ahí en los PERTE hablan de proyecto país, que es importante, que tenga un impacto en todo el país. Entonces, incluso para los consorcios, que tenga el máximo impacto en las más comunidades autónomas posibles. Entonces, pero eso, sobre todo hablan de proyecto país, que nos hagamos idea de qué tipo de proyectos estamos hablando. Bueno, Miguel nos dice, habéis mencionado el tope de intensidad de ayuda de un 25. ¿Solo aplica a los PERTEs y la parte de los fondos destinados a financiación? Bueno, el marco de ayuda... No, Guillermo. Tú eres más experto. No soy más experto. Lo único, el máximo es el reglamento es igual para todos, para todo tipo de ayudas. Entonces, ese 25% puede ser para convocatorias pequeñas como para convocatorias grandes en función de lo que se vaya a financiar. Entonces, ahí ese límite es para todos. Vale. Teo dice, si se presenta una solicitud de un PERTE para un tema nuevo energético y ello abarca a 8 comunidades autónomas, porque es de ámbito nacional y conlleva para el reparto de los fondos la realización de un plan nacional, ¿es posible que haya que hacer planes regionales en la comunidad autónoma, ya que éstas tienen competencias en esta materia energética? En general, las comunidades autónomas están un poco cabreadas, porque en este momento todo este asunto se está llevando bastante a nivel de ministerio, y entonces, y con una concepción de políticas estatales, ¿no? Cuando, pues por estatutos de autonomía, pues hay varias comunidades autónomas, como por ejemplo la vasca, que, hombre, tiene amplias competencias en política industrial, ¿no? Y lo que pasa es que también tiene el Estado competencias en política industrial, O sea, son de estas competencias que cuando se hicieron los estatutos, todo el mundo se quedó con una parte de las competencias. Lo mismo pasa en I+D+I, ¿no? Que tú puedes pedir subvenciones a proyectos de I+D en el CDTI y puedes pedir subvenciones en el ASITEC y puedes pedir subvenciones, si te descuidas, a veces a las diputaciones forales, ¿no? Para algunas cosas, ¿no? En estos temas de política industrial, al parecer la voluntad política del gobierno del Estado es que sea una política estatal y que por lo tanto sea el ministerio con mano de hierro quien conduzca la gestión de los fondos. Lo cual no hace ninguna gracia, como os podéis imaginar, pues a algunas comunidades autónomas que la política industrial, pues como la nuestra, es un tema que nos ha preocupado desde siempre y hemos trabajado mucho, ¿no? Que pueda haber luego una negociación posterior donde se llegue a ese acuerdo, porque esto se está moviendo, ¿no? Y que ya sabéis cómo son estas cosas políticas. Hay un cambio de cromos, necesitas que te apruebe no sé qué, pues tú a cambio esto me lo vas a gestionar de aquella manera. Pues eso es posible, porque aunque en este momento lo que dice el Ministerio con mucha claridad es que España necesita una política industrial estatal, que durante mucho tiempo ha hecho falta hacerla y que ha llegado ese momento y la van a hacer, porque tienen fondos para ello y su voluntad es hacerlo así. Hay más, añadiendo un poco más la información que ha facilitado Guillermo, es eso, el Ministerio de Industria quiere gestionar los fondos en la misma. Hay otros ministerios que tienen convenios, como puede ser el Ministerio de Transición Ecológica y tal, el IDAE con el EBE vasco o tal, o el IOBE, en función de qué temática, pues puede llegar a convenios, pero realmente en el tema industrial, el Ministerio de Industria, como bien ha dicho, con mano de hierro, ha dicho este dinero es mío y yo lo reparto, yo me lo guiso, yo me lo como. Y sin embargo, Turismo, que es el mismo ministerio, porque es el Mincotur, eso ha dicho que sí lo va a repartir, porque entiende que es mejor repartirlo por comunidades autónomas. Muy bien. Otra pregunta nos dice Miriam, ¿dónde podemos encontrar la publicación de los MDIs en el BOE?
Una pregunta. Eso yo creo que es en las páginas web de cada ministerio. No hay una concreta en que salgan todos, sino estar atentos al que te interesa a ti en este caso, en función del sector en que estés, y estar atentos a la jugada. Pero suelen salir más publicado en la página web de los diferentes ministerios. En la Cámara de Comercio, yo creo que ya en este convenio de colaboración que tenemos, habrá una relación actualizada en ese Exactamente. sentido. Va a haber, ahora hay una docena y habrá media docena más hasta que acaben, o sea que tampoco son infinitas MDIs. Calculamos que de aquí hasta abril, hasta finales de abril, habrá esto, y luego ya cuando se definan las convocatorias ya se olvidarán, ya no son expresiones de interés, sino serán convocatorias. Ahora mismo, si buscas en Google MDI más lo que quieras, lo encuentras. O expresión de interés, manifestación de interés o expresión de interés y ya está. Muy bien, dice alguien aquí, ¿puede mostrar la web de UPEA y su contenido? Bueno, nosotros a todos los que están inscritos a esta jornada les vamos a enviar las presentaciones que se han utilizado por parte de Aitor y de Guillermo, y también la conexión a esta página web que han elaborado las cámaras de comercio para estar al lado de las pymes, donde pues también se van a publicar convocatorias, como he dicho antes, algunas claves sobre cómo presentar un proyecto, documentación de interés, y también tiene una newsletter en la que la gente se puede dar de alta para recibir estas comunicaciones. Pero eso mañana o pasado mañana os vamos a enviar estas presentaciones e información sobre esta web. Y luego, como he dicho al principio, cualquier entidad o cualquier empresa que esté interesada en solicitar un prediagnóstico sobre si su inversión o su proyecto pasa o no pasa, tiene el grado de innovación, de viabilidad, etcétera. El primer vistazo, ¿no?, por parte de Zabala, pues también nos lo hace saber en la página, en la dirección de correo electrónico upea@camaradealava.com y se le hace, nos cuenta, le pediremos una información y los expertos de Zabala pues darán una opinión. Lógicamente, como ha dicho también Guillermo antes, esto es simplemente una primera impresión. Luego, si se decide presentarse a alguna convocatoria, eso ya implica pasar al especialista. Hay que hacerlo muy bien. Nosotros recomendamos que se vaya acompañado por empresas consultoras, que no tiene por qué ser Zabala. Zabala es uno más. Luego, en esa segunda fase, una empresa puede elegir pues, a otras empresas que también pues estén trabajando en la gestión de estos fondos. En fin, creo que ya no tenemos más preguntas, con lo cual ya podemos dar por cerrada esta sesión. Yo quería agradecer a Aitor y a Guillermo pues toda su presentación, su cordialidad para responder a todas estas preguntas, y nos emplazamos a enviarles las presentaciones y a mandarles la plantilla para que puedan realizar pues la consulta sobre el primer diagnóstico, el primer vistazo sobre si su proyecto tiene los criterios para seguir adelante, ¿no?, según la opinión de los expertos de Zabala. Muchas gracias a todos y seguimos en ello. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.